Vamos a ir dando inicio a esta charla de movilidad sostenible, urbanismo, equipamiento, valoración del espacio público, enverdecimiento y equidad, que forma parte de este proyecto de acción social que tenemos desde PRODUS para conversar sobre temas relacionados con ordenamiento territorial. Hoy nos acompaña Eida María Arce Anchía, ¿verdad? Es oficial técnica del proyecto MUEVE de la Unión de Gobiernos Locales. Eida tiene una formación mixta entre ciencias sociales e ingeniería, ¿verdad? Y ha trabajado mucho en temas de articulación y coordinación entre participantes de los diferentes proyectos en los que ha colaborado. También tiene mucha experiencia en el tema de cooperación internacional, de gestión de proyectos, de urbanismo. Ha trabajado también como gestora ambiental, como consultora y hoy nos va a comentar acerca de el proyecto Mueve y los principales retos que ha tenido el desarrollo de esta iniciativa. Entonces le damos las gracias primero a Eida por acompañarnos esta noche y brindarnos de su tiempo y a todas las personas que nos acompañan también, ¿verdad? Por haber sacado un rato de su tarde de este jueves para compartir con nosotros. Muchísimas gracias y los dejo con la compañera Eida. Vamos a tener al final de la charla un espacio para preguntas o pueden irlas haciendo por el chat el, del Zoom, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Para mí y para este proyecto es un gusto estar con ustedes. Eh, la charla se va a centrar un poco en conversar sobre los desafíos que un proyecto de cooperación como este ha tenido, pero como no necesariamente saben qué es MUEVE, entonces vamos a intercalar desafíos con un poco la historia o el encuadre del proyecto y algunos resultados que estamos teniendo porque ya vamos terminando. Entonces, lo primero es decir que Mueve hace referencia a estos grandes temas que están cubiertos o deben ser cubiertos por el proyecto: movilidad sostenible, urbanismo, equipamiento, valoración del espacio público, enverdecimiento y equidad. Como ven, cada uno de estos temas puede ser todo un proyecto en sí mismo y teníamos desde el inicio el reto de integrarlos en un proceso vinculado al tren metropolitano y vinculado a 15 municipalidades, como les voy a contar ahorita. Mueve surge como un proyecto para participar por fondos de un programa específico de la Unión Europea que buscaba el hermanamiento o partnerships entre ciudades para promover ciudades sostenibles, teniendo como tema principal a incluir en las propuestas reforzar la gobernanza urbana y además incluir alguno de los otros tres que ven abajo: inclusión social, resiliencia y ecologización, prosperidad e innovación, todo centrado en ciudades y específicamente en el alcance del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. Este programa se convierte en 57 proyectos de 34 países y uno de ellos fue Mueve. Y desde el inicio enfrentamos retos interesantes. Un poco por qué surge Mueve es cosas que deberíamos saber todos, que a veces obviamos. Tenemos una gran área metropolitana donde ya no podemos ver las diferencias entre cantones. Es una gran conurbación de baja densidad y un crecimiento horizontal disperso que cada vez llega más hacia los extremos de esta gran área metropolitana. Esa foto que tenemos no es la de la mejor presa, pero es común y cada vez se está incrementando el congestionamiento vial, inclusive fuera de hora pico y fuera de los días que normalmente tenían presa. Los que viajamos fuera del GAM, hacia el GAM, pues somos testigos de las presas de todos los días. Es un hecho comprobado que la mayoría de las personas trabajan en un cantón diferente al que viven, se tienen que mover entre cantones al menos el 50%. Estamos sufriendo un deterioro de los espacios públicos.
especialmente si pensamos que más allá del derecho de vía por donde circulan los carros, también es espacio público. Y ese espacio público no está necesariamente dirigido o construido para el disfrute de las personas. Y nuestros sistemas de transporte, bueno, actualmente no tenemos sistemas de transporte integrados, y aunque venimos hablando de movilidad sostenible desde hace varias administraciones del gobierno nacional, no hemos logrado todavía una integración efectiva. Este es como el marco por el cual surge Mueve, pero la principal razón del proyecto fue acompañar para intervenir los espacios de acceso al tren, la propuesta que en la administración de Carlos Alvarado se tenía para el tren eléctrico, para la modernización del tren metropolitano. Entonces, el planteamiento estaba centrado en gobiernos locales y no en el gobierno nacional, porque el programa así lo exigía, pero también porque la competencia del espacio público en los cantones es compartida, pero principalmente es de las municipalidades. Y aquí, bueno, conforme vayamos avanzando, vamos a hablar de alguno de estos retos, pero si el INCOFER o el Gobierno Nacional de Costa Rica quería mejorar los accesos, los recorridos hasta las estaciones del tren, requiere articularse con los gobiernos locales y articularse entre sí. Entonces, la propuesta era 15 gobiernos locales de Costa Rica por donde pasa el tren actualmente, no pasaba en el momento de la propuesta en Oriamuno ni en Paraíso, representados por un consorcio de entidades municipalistas, en Costa Rica la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que es una confederación de gobiernos locales, de Países Bajos, la Asociación Municipalista de allá, y del País Vasco, España, una empresa pública que es parte del municipio de San Sebastián. Estos son los socios proponentes, con apoyo del gobierno nacional de Carlos Alvarado en su momento, que fue parte de los articuladores para proponer. La fecha de inicio originalmente era febrero del 2020, en pandemia. Entonces se empezó con un retraso, tuvo como fecha de arranque julio del 2020 y como fecha de cierre tenemos julio del 2025. Es decir, nos quedan poco más de 4 meses. Un presupuesto de 5 millones de euros, incluyendo en este monto la contrapartida que ponen las municipalidades y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que por nuestra legislación no puede recibir pago por ser parte del proyecto, sino que tiene que, el trabajo de todas las partes es en contrapartida. Los objetivos muy en la línea con el programa, muy ambiciosos, era promover el desarrollo urbano integral, obviamente alineado con la Agenda 2030, en estos 15 cantones, fortaleciendo gobernanza urbana, considerando, incluyendo en las propuestas la población vulnerable y la equidad de género, buscando mejorar la reactivación económica, la prosperidad, la innovación urbana, la calidad ambiental y la resiliencia, considerando los ODS que ven arriba. O sea, desde el principio fue un proyecto muy ambicioso. En el camino, el primer desafío fue el descarrilamiento del proyecto original o el proyecto de aquel entonces de modernización del tren. Entonces, existe el tren metropolitano, el servicio se da, pero en el tiempo de vida del proyecto no iba a completarse la modernización. A manera de resumen de los diferentes productos que teníamos que debíamos desarrollar en estos 5 años, teníamos un modelo de gobernanza de coordinación entre las municipalidades de la GAM, pero específicamente las 15 con las que estábamos trabajando, con el gobierno nacional y con otros actores del sector privado y la academia para organizarnos e intervenir estos espacios para que este tren se convirtiera en un motor de desarrollo.
aquí teníamos el reto de que en el proceso de modernización del tren se mejoraban una serie de condiciones. En la realidad del proyecto, esas condiciones están pendientes. Hay algunas que se pueden intervenir, como vamos a ver, pero hay una expectativa, por ejemplo, para el sector privado, que todavía no se tiene clara porque el proyecto de modernización, como han visto en noticias, todavía está en proceso. De la mano de este tejido o esta gobernanza coordinada, había toda una propuesta de capacitaciones enfocada principalmente en técnicos y autoridades locales de las municipalidades. En paralelo, se contrataron diferentes instrumentos, un plan intermunicipal de desarrollo urbano orientado al transporte o PINDUOT, que es una visión estratégica a nivel regional de las propuestas en los 8 principios del desarrollo urbano orientado al transporte, que no los estoy presentando acá, pero que los voy a repasar rápidamente, que son las condiciones que se requieren para que un proyecto de transporte, idealmente un sistema integrado de transporte, también sea un proyecto de desarrollo. Y un proyecto tiene que asegurar que las personas tienen un servicio o condiciones para caminar, para andar en bicicleta, para acceder al transporte público y que la ciudad está construida o diseñada o rediseñada para que haya compactación, mezcla de usos, densificación y que se cambien los espacios que son para los vehículos por espacios para las personas. Esto a manera muy breve. Entonces, este plan intermunicipal es una mirada regional considerando las propuestas de los 15 cantones y esta visión de que el tren, la propuesta de modernización, sea también un mecanismo para favorecer reactivación económica, desarrollo, espacios de convivencia, disfrute de la ciudad, entre otras muchas oportunidades o beneficios. En cada municipalidad se escogió un pedacito de territorio cercano al trazado del tren para desarrollar un plan proyecto buscando también una propuesta de cumplimiento o de promoción de estos principios para ir potenciando el sistema de tren, pero también los otros modos de transporte que incluyen o que se consideran en la movilidad sostenible, priorizando caminar, que es el básico, andar en bicicleta, que tiene todo un reto acá en Costa Rica por la falta de infraestructura, y el transporte público. En el transporte público tenemos un reto de competencias porque nuestros principales beneficiarios son las municipalidades, pero la competencia sobre el transporte público es del gobierno nacional, en el CTP principalmente, y también está la participación de todo el sector privado de los concesionarios del transporte. Entonces, digamos que con el transporte público identificamos oportunidades, pero nuestra incidencia es más limitada. A partir de cada propuesta de plan proyecto, se desarrollaron ejercicios de urbanismo táctico y se escogió un pedacito de esa propuesta de intervención para hacer una obra demostrativa. Esta obra demostrativa se priorizó con cada una de las municipalidades y se hicieron ejercicios de urbanismo táctico, pruebas de cómo iba a quedar la obra con equipamiento temporal para ajustarla y en este momento las estamos construyendo. Todo este proceso se ha venido realizando a lo largo de 5 años. Se ha procurado que haya procesos participativos, que los procesos promuevan la equidad y la inclusión bajo el entendido de que nuestra ciudad, nuestros sistemas de transporte suelen vulnerar varias poblaciones. Las mujeres que tienen el recargo del cuidado, las infancias o niñez, las juventudes, las personas mayores,
las personas migrantes, las personas de bajos ingresos y las personas del grupo LGTBIQ más en diferentes momentos o con diferentes condiciones que tiene la ciudad. Además, se buscó que las diferentes propuestas incluyeran intervenciones o detalles, por decirlo de alguna forma, que favorecieran una mejora en la calidad ambiental o en la resiliencia climática. En cada una de las propuestas se buscó vincularlo con sectores, con el sector privado, con otros sectores que pudieran apalancar o acompañar el proceso, que hubiese propuestas de innovación y por ser este un proyecto con 15 municipalidades, con intervenciones en comunidades, pero con un alcance limitado, también ha sido un factor fundamental mantener comunicación hacia afuera. Mantenemos redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o X, y también en LinkedIn. Mantenemos publicaciones periódicas de lo que estamos haciendo y vamos periódicamente a los consejos municipales a rendir cuentas de cómo estamos trabajando. ¿Cuáles han sido nuestros principales desafíos? Y los he planteado en 2 etapas. A ver, el proyecto inicia en pandemia. Eso no se lo esperaba a nadie. Se descarrila el proyecto de modernización del tren en la Asamblea Legislativa y tenemos cambio del gobierno nacional y hemos tenido también 2 cambios de gobiernos de las administraciones locales. Entonces, a lo largo del proceso, el principal reto ha sido que el proyecto sea resiliente en el término más amplio, es decir, que a pesar de las circunstancias adversas, podamos ajustar el proyecto con miras a los resultados que debemos lograr y estableciendo prioridades según las oportunidades que nos da la coyuntura. Eso ha significado también un reto en la discusión que suelen o en la defensa que suelen hacer las municipalidades de su autonomía versus la necesidad de consenso que requiere un proyecto que busca establecer una gobernanza intermunicipal. Cuando nuestro país tiene una estructura de gobierno centralista donde no hay un gobierno intermedio, que en otros países, por ejemplo, son las áreas metropolitanas, que ponga de acuerdo al gobierno local, a los gobiernos locales y al gobierno nacional y a los diferentes actores en cuanto a cómo se toman las decisiones en este territorio, que en el caso de nosotros es la gran área metropolitana, o en esta zona por donde pasa el tren. Esa ha sido una discusión que ha tenido altos y bajos a lo largo del camino. Además, nosotros hablamos, discutimos, proponemos intervenciones con los equipos municipales, con las autoridades locales, con el gobierno nacional, que no están alineadas con el carrocentrismo, que es como por decirlo de alguna forma, la ideología más común. Nos ha pasado que las diferentes propuestas se analizan o se valoran desde la posición de la persona que conduce un vehículo. Y nuestras propuestas no son a favor de los vehículos particulares, sino a favor de las personas que se mueven caminando, en bus, en bicicleta, en tren o que necesitan conectarse entre estos diferentes modos de transporte para atender sus necesidades de todos los días. Entonces, digamos que estamos conversando o proponiendo alrededor de temas que no necesariamente están de moda y que tienen muchos opositores en diferentes sectores. A lo largo de estos 5 años hemos enfrentado cambios de autoridades y también de los equipos de personal municipal en los equipos con los que trabajamos.
también hemos tenido cambios a lo interno de los equipos nuestros. Entonces, nuevamente, como que el principal desafío es la resiliencia, la capacidad de ajustarnos a las condiciones y a los cambios para poder seguir trabajando. Y un reto crítico y el mayor desafío también es pasar de la visión cortoplacista de no se puede hacer porque tenemos todo en contra, a podemos ir trabajando hacia esa meta final que podemos decir ciudades sostenibles, podemos decir un sistema integrado de transporte con pequeños logros, los más cercanos, pequeñas intervenciones que demuestren que se puede hacer. Eso significa que el equipo que ha promovido el proyecto ha tenido que ser muy perseverante y podríamos decir muy terco en insistir en que se puede, aunque haya muchas trabas en el camino. Y aquí voy a hacer un reconocimiento tanto al equipo, a las personas que han sido parte del equipo Corazón de Mueve, digamos, los que hemos sido contratados para promover el proceso. Tenemos una arquitecta que se llama Adriana Fuentes, un experto en movilidad que se llama David Gómez, dos compañeros de comunicación, David Jiménez y ahorita Andrei Villegas, que mantienen nuestras redes sociales funcionando y activas para que la gente pueda saber en qué estamos. Compañero Raúl Jiménez, que está apoyando en todo el proceso de promoción de la gobernanza, acompañados por los equipos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y de las 15 municipalidades con las que trabajamos. En este proceso han habido personas adicionales en el equipo que ya han finalizado sus contratos, pero todos convencidos de que el proyecto es necesario, que, por decirlo de alguna forma, estos 15 cantones y los demás cantones de Costa Rica merecen espacios pensados para las personas, merecen que ustedes puedan llegar caminando, cruzar la calle con seguridad, tener espacios arbolados, mobiliario, donde las personas mayores, las mamás, las personas que cuidan niños y niñas puedan sentarse, acomodar compras, tener un servicio de transporte público que efectivamente pase cuando tiene que pasar y los lleve a los lugares que necesitan, conectando con el tren, conectando con otros servicios, conectando con las diferentes vueltas que una persona necesita hacer sin que estemos clavados todos en una presa que nos quita calidad de vida todos los días. Este trabajo, estos desafíos se han venido trabajando de a poquitos, con retrocesos, con logros y fracasos, con ajustes para poder completar el proceso de forma que haya una demostración de que se puede. Esta es nada más una ilustración. Yo admiro a Mafalda de Aquino y es un poco la reflexión de que a veces le damos demasiado valor al vehículo, a esta máquina que debería facilitarnos la vida, el vehículo particular, y nos olvidamos que debería estar al servicio de las personas. Y muchas veces nos sentimos más bien atrapados entre ese montón de máquinas. Y también la reflexión de que es común en los procesos que estamos haciendo con Mueve, o fue común durante este proceso, que nos hablaran mucho de los problemas y no nos creyeran que podrían haber soluciones. Soluciones no completas, pero sí demostraciones de que puede generarse un cambio. Que requiere mucho trabajo, no se los voy a discutir, pero se puede. Este es un resumen de algunos de los logros del proyecto a manera de ilustración. Estamos trabajando en 15 horas demostrativas, 3 ya están concluidas, 7 están en proceso de construcción, 2 están terminando el diseño y 3 están por contratarse. De esas 15 intervenciones, 12 han tenido urbanismos tácticos,
y uno de los logros o de la demostración de que las municipalidades se comprometieron con el proyecto es que la inversión que pone la Unión Europea en estas obras ha sido duplicada con la inversión que están poniendo las 15 municipalidades. En el tema de gobernanza tenemos un convenio marco firmado, una propuesta de una red municipal de desarrollo urbano orientado al transporte por firmarse. Hemos logrado el apoyo del área metropolitana de Barcelona para que siga acompañando el proceso hacia una autoridad metropolitana en la GAM. Este es un proceso que tendrá que ser más allá del proyecto. Hemos hecho laboratorios de desarrollo urbano orientado al transporte, que más adelante tengo unas fotos para ilustrarlos. Hemos establecido vínculos con academia y empresas que pueden colaborar con las municipalidades. Hemos procurado celebrar o conmemorar Octubre Urbano y generar reflexión en espacios específicos. Y seguimos trabajando en este modelo de gobernanza hasta donde nos alcance el proyecto, tejiendo redes con la esperanza y la convicción de que pueden continuar hacia esta nueva estructura de gobernanza que requiere la GAM. Mantenemos redes sociales, ese es el QR del Instagram del proyecto. Hemos generado podcasts que los invitamos a buscar y a escucharlos. Mantenemos gestión de prensa y rendición constante en todos los espacios que podemos. Hemos logrado un cambio en el discurso, no es un logro solo del proyecto. Y aquí también es importante que en la coyuntura en la que trabaja Mueve, están trabajando otros proyectos de cooperación, otros procesos académicos, procesos privados que han favorecido que en un grupo importante de técnicos y autoridades haya un cambio en el discurso hacia la movilidad sostenible, hacia el espacio urbano para las personas, hacia la ciudad para los cuidados, por ejemplo. Y una de las mejores evidencias de que ese cambio se ha logrado es que hay municipalidades que están interviniendo espacios más allá del definido para la obra demostrativa o para el proyecto. Esto a través de intercambios, visitas técnicas, cursos, acompañamientos, y además nos han pedido otras municipalidades que les contemos qué es Mueve y cómo pueden hacer ellos intervenciones similares. Hemos participado en algunos congresos y cuando se nos ha permitido o la coyuntura lo ha favorecido, hemos procurado que la intervención que hagamos pueda también tener inversión de otros proyectos o que la inversión de otros proyectos de cooperación, intervenciones en los contones, si es afín al proyecto, pues también puede hacer una contribución colaborativa entre varios. Un poco contarles sobre las obras demostrativas y unas fotos. Hemos tratado de clasificar el tipo de intervenciones de las diferentes demostraciones que hace. Entonces, tenemos a Curridabat y Flores, que ya están construidas, que son ejemplos de cómo se puede intervenir en entornos escolares. Y San José está en proceso, que va a ser también en un SECUDI, e intervenciones en el espacio público para el disfrute en San Pablo y Alajuela, intervenciones que mejoran la cruzabilidad, que eso parece tan básico, pero que en muchos espacios, y les pido que hagan memoria, calles, intersecciones que ustedes dicen aquí, ¿cómo cuesta cruzar? Aquí me da miedo cruzar porque no me siento seguro, porque los carros pasan muy rápido, porque no veo los carros parqueados, no me dejan. Hay muchos lugares en Costa Rica donde es difícil para las personas que caminan cruzar. En Goicoechea, Santo Domingo y Oriamuno estamos haciendo intervenciones para mejorar esa experiencia de cruce, para garantizar que las personas puedan cruzar con seguridad. En Paraíso, en Heredia y en La Unión, las intervenciones tienen otros componentes, pero están más orientadas a que el espacio comercial, el espacio de usos mixtos, sea también un espacio para la convivencia, para el disfrute, para la estancia de las personas. Muchas veces no tenemos en nuestras ciudades espacios para estar, para sentarnos a conversar con alguien que nos encontramos o para hacer tiempo mientras vamos de un mandado a otro.
En Belén, Montes de Oca y Cartago hemos hecho intervenciones que incluyen cicloinfraestructura, carriles para bicicletas, que son parte de un proyecto más amplio del gobierno local. Entonces, tenemos la certeza de que esa es una infraestructura que va a estar conectada y que va a estar al servicio de los ciclistas urbanos. Y en Tibás y La Unión son las que tienen una intervención en el camino de acceso a la estación. En el caso de Tibás también hay una mejora en la estación del tren. Y en todos los que hemos podido, hemos intervenido para mejorar las condiciones de las paradas de bus, sea en temas de iluminación, en temas del escampadero, la zona para esperar, el acceso a la parada de buses para buscar esta integración entre modos de transporte que haga la vida de las personas pues más sencilla o más eficiente sus traslados. Estas son muestras de las intervenciones, son obras demostrativas, son pedacitos de cómo puede irse transformando nuestras ciudades, pensando no solo en los carros, sino en las personas y también en la naturaleza. Esto es en Curridabat, donde hemos agregado, es un entorno urbano, entonces mobiliario para la espera, iluminación para la noche, zonas verdes, drenajes, cruces para los niños y las niñas, para las personas que los cuidan y los llevan y los recogen en la escuela. Esto es en Flores, también una placita, más zonas verdes, un espacio más estrecho para obligar a los vehículos a que pasen más despacio porque es una zona escolar y el rótulo de 25 kilómetros por hora no es tan efectivo. En Goicoechea son intervenciones para asegurar el cruce. Como les decía, son islas de refugio y demarcación para que los vehículos pasen más despacio y las personas que necesitan cruzar sean más visibles. En San Pablo se está construyendo en este momento mobiliario para la estancia, para el disfrute, para la convivencia en la entrada de San Pablo. Los vecinos y vecinas dijeron cómo, o pudieron participar en cómo lo querían, dónde lo querían y hacia dónde orientarlos. En La Unión ya está el urbanismo táctico pintado de forma permanente para ir haciendo los ajustes y las fotos de más la derecha les muestran la propuesta de cómo se va a ver cuando se termine de construir en los meses que nos quedan. En Paraíso es una propuesta igual de agregar, estrechar un poco la calzada para que haya más espacio para estar, zonas verdes, drenajes que ayuden a infiltrar el agua, aceras más amplias, iluminación. En Belén, el trazado de ciclovía es una ciclovía en contra del flujo de vehículos, que es muy necesaria y ya se está utilizando con solo haberla demarcado y protegida parcialmente. Y en Tibás tenemos un cambio en la estación, pero además a futuro la municipalidad se ha comprometido a desarrollar un parque que también active más el espacio en los alrededores del tren. Esta es una visión más amplia como para ilustrar el plan proyecto. El plan proyecto, la obra demostrativa en Heredia es a nivel de espacio comercial, pero la propuesta a futuro, a mediano plazo y a largo plazo es que el centro de Heredia vaya arborizándose, generando espacios más para el disfrute, para la estancia, aprovechando las condiciones que tiene el casco urbano y aún con los retos de congestionamiento, por ejemplo, que tiene. Sé que pueden ver en noticias que hay un tema con la propuesta del bulevar, desde el proyecto y desde diferentes análisis de planificación urbana o propuestas de planificación urbana y desde la historia de Heredia, ese bulevar es imaginable, digamos, para muchas de las personas, aunque si lo pensamos desde los carros, desde la presa que se puede hacer a ciertas horas,
nos parezca no tan viable. Para el proyecto es viable y necesario. Y fue considerado dentro de las propuestas de la municipalidad o del Cantón de Heredia que eran importantes de incluir y de considerar a futuro. Esta parte la trabajamos con Produce, es nada más una ilustración de los resultados del plan intermunicipal. Este es el recorrido del tren con la ubicación de las estaciones. Y estas rayas moradas que ven son los diferentes corredores que conectan el tren con zonas de servicio, con paradas de buses, con centros urbanos y que merecen una intervención o coordinada entre las municipalidades y con los otros actores para potenciar el tren como motor de desarrollo, pero también para favorecer que las personas usuarias del tren y de otros modos de transporte tengan el mejor servicio posible. La gobernanza, como les había planteado, es uno de los retos más grandes. La red busca generar espacios de articulación entre el gobierno nacional, las municipalidades y también otros sectores que deberían estar involucrados para potenciar esta transformación del espacio público. Y esta reactivación de los corredores hacia el tren, hacia las paradas de buses, los espacios públicos y demás. Este debería ser un compromiso de todos y todas porque somos vecinos y vecinas de los diferentes cantones. Esta es un poco la evolución que deberíamos tener hacia una autoridad metropolitana que requiere una serie de reformas legales, entonces es un proceso que no podemos, como proyecto no lo vamos a alcanzar y quizás es uno de los desafíos más grandes, sembrar una semillita lo suficientemente maciza, diríamos en criollo, para que continúe el proceso más allá de este proyecto. Y aquí hago parada otra vez para hablar de desafíos. Como vieron en las imágenes de las intervenciones, este tipo de proyectos requieren la coordinación entre diferentes áreas técnicas y requieren la coordinación entre diferentes instancias del gobierno local y del gobierno nacional y de otros actores. Entonces, lograr esa coordinación es un desafío para el proyecto y un desafío para las diferentes instancias. Que un proyecto, que si se va a construir una calle o se le va a cambiar el asfalto a una calle, se considere de una vez el caño, las aceras, las áreas verdes, las oportunidades de colocar drenajes que ayuden a infiltrar el agua, la iluminación para las personas que no sean solo estos postes que tenemos en la mayoría de los lugares que no dan seguridad a las personas que se mueven de noche. Esa articulación es una excelente práctica, pero es un proceso que se logra con mucha perseverancia, porque normalmente nuestros equipos municipales son de muy buena calidad, son muy profesionales, pero muchas veces están abrumados por la cotidianidad y las tareas diarias y les representa un compromiso más allá, digamos, del deber el lograr esta coordinación. Aquí hago un reconocimiento, los equipos técnicos con los que trabajamos son súper cargas. Y este proyecto es municipalista en el sentido de que cree en la importancia de tener gobiernos locales comprometidos, capacitados y que tengan oportunidades de financiamiento para innovar y probar sus capacidades, digamos, en temas como este. Otro desafío por temas de tiempo y de coyuntura ha sido la burocracia de los diferentes procesos que se requieren para construir una obra, por ejemplo, y lo que en inglés llaman el timing, que es estar en el momento justo para lograr un sí.
o hacerlo de la forma correcta para lograr los apoyos. Cada una de nuestras intervenciones ha requerido diferentes apoyos. Entonces, este timing ha significado que algunos proyectos vayan más, bueno, ya se hayan ejecutado y otros se hayan retrasado. En la participación ciudadana, lamentablemente, hemos perdido como ciudadanía el interés un poco y el ejercicio de una participación responsable, informada y orientada, digamos, a esta visión futura. Y a lo largo de las intervenciones que hacemos, aunque son chiquititas, se generan tormentas de oposición que no dan, digamos, no dan ni siquiera el beneficio de la duda, por decirlo de alguna forma, y hacen que se tenga que trabajar mucho en informar, pero que ese bien mayor que se busca con las intervenciones de demostrar que se puede repartir diferente el espacio para que haya más espacio para las personas y los carros, aunque tengan que ir más lento, puedan, digamos, no es que estamos bloqueando el flujo de vehículos, solo queremos que pasen a velocidades donde no pueda ocurrir un accidente fatal, por ejemplo, si se ven involucradas personas peatonas. Estas tormentas a veces le apagan un poco el interés o la motivación a los técnicos y a las autoridades de generar este tipo de proyectos, porque requieren una inversión importante para calmar o para perseverar en la intervención, aunque haya mucha oposición. Está demostrado que la oposición es temporal y que las intervenciones, cuando están bien pensadas, generan beneficios que las personas valoran después de la tormenta. Otro desafío importante es construir esta visión que sea local, pero que también sea intermunicipal, multinivel y multisectorial. Convencer a las diferentes partes de que se puede aprender a consensuar y se pueden tener metas comunes, aunque no sean coincidentes en todos los temas, y lograr este compromiso de ir trabajando por etapas. Este proyecto no puede, en el tiempo que le queda, digamos, lograr más intervenciones de las que estamos haciendo, pero las municipalidades sí pueden darle continuidad programando presupuestos complementarios, por ejemplo, pero se tiene que tener esa visión a futuro de seguir trabajando en pedacitos por aproximaciones sucesivas, diríamos, para poder ir transformando nuestras ciudades. Y uno de los valores más importantes del proyecto ha sido el intercambio entre municipalidades, el aprendizaje de las experiencias, de los aciertos y desaciertos de diferentes intervenciones que han enriquecido a los diferentes equipos municipales, las redes de colaboración que se han venido tejiendo, de poder consultarle a la munivecina, de poder coordinar con los vecinos en detalles o temas específicos, y también el ir generando la costumbre o la práctica de ocupar el espacio para la convivencia, el disfrute, la cultura, la promoción del deporte, el espacio que inicialmente era reservado para los vehículos, que es parte de lo que promovemos o hemos venido promoviendo en las celebraciones de Octubre Urbano. Hasta acá mi presentación. Espero no haberlos aburrido y quedo atenta a los comentarios y las consultas No, a no, partir de lo para que nada expuesto. aburrido, está muy interesante. Eh, Antes de empezar con las preguntas, les pido su colaboración, ¿verdad? Ahí en el chat les pasé un enlace para evaluar la charla muy rápidamente, ¿verdad? Son un par de preguntas para ver si nos pueden ayudar con ese tema. Eh, para preguntas, ¿verdad? Pueden abrir los micrófonos, levantar la mano
o irlas generando ahí por el chat. Entonces, ¿verdad? Quedamos atentos a cualquier consulta que tengan. ¿Alguna consulta, comentario? Están preguntando cómo superar esos retos de los planes a futuro, ¿verdad? Con lo que se planea hacer y los diferentes proyectos que se quedan pendientes. ¿De qué se podría hacer? Según lo que entendí. Ok, bueno, aquí lo podemos ver de diferentes lugares y posiciones y los roles que nos tocan a cada uno. Por ejemplo, si somos ciudadanía interesada, es importante tener claro los mecanismos que tengo de participación en la municipalidad, los presupuestos que tiene disponible la MUNI y las sindicaturas, por ejemplo, que me representan según mi distrito. Eso para tener claro por dónde. Hay que ser insistente y perseverante para lograr concretar proyectos. Lo que les decía del tema de la burocracia o de los requisitos para lograr aterrizar un proyecto. Tenemos requisitos como ciudadanos si queremos, o ciudadanas, si queremos proponerlo. A nivel interno de la municipalidad hay que cumplir con requisitos y si la MUNI tiene una propuesta que involucra a otras instancias, pues también tiene que cumplir con una serie de permisos. Entonces hay proyectos que son más difíciles de darle continuidad, pero desde el proyecto apostamos a 3 caminos. Uno, lo que les decía de capacitar tanto a técnicos como a autoridades locales, poner el tema sobre la mesa, que en este momento no era como de las prioridades en la discusión, dejar propuestas que puedan ser continuadas y nos queda la satisfacción de que tal vez de las 15, no todas, pero sí hay municipalidades que ya tienen y nos dicen, hey, bueno, en mi caso, Eida, ya estamos interviniendo, vamos a hacer unas mesas peatonales en el distrito tal. Ya nos pidió la comunidad, después de lo que vieron en redes sociales, que hagamos una intervención en las escuelas y lo vamos a programar. Estamos viendo cómo nos organizamos. Sí hay que tener claro que las prioridades de las municipalidades o las necesidades que atienden las municipalidades son muchas y los presupuestos suelen ser escasos, digamos, para toda la demanda que hay. Entonces, creo que implica articulación. Si uno es ciudadano puede buscar generar espacios, generar grupos, mantener propuestas, insistir. Hay mucho de negociar y cuando somos parte de los que trabajan con municipalidades, a veces es un tema de perseverancia y de encontrar el momento justo para que un proyecto, diríamos en criollo, cuaje. Este proyecto ha sido posible gracias a la perseverancia e insistencia de diferentes grupos en diferentes momentos. Y creo que es prueba de que se puede, que no es fácil, no necesariamente vamos a lograr todo lo que nos propusimos. Las obras en algunos casos son más pequeñas. Las inversiones municipales no es el mismo monto en todos los cantones, pero se pueden lograr cambios. Hay que construir consenso y hay que ser parte un poco de las soluciones y no de los problemas, en el sentido de que, como les decía, hemos sufrido mucha crítica de nuestras intervenciones y en algunos casos ya hemos visto que ya pasaba la tormenta que les decía
pues la comunidad se apropia mejor del espacio y le ve los beneficios, aunque siga teniendo retos, digamos, por ejemplo, para los vehículos particulares. Muy complejo, ¿verdad? El panorama, pero hay que entrarle. Ah, por acá están preguntando que qué opina usted de un metro. Un metro en Costa Rica. Sí, para solucionar todo el problema de la GAM, dicen. Bueno, en un espacio, en el Congreso de Ciencias Económicas nos plantearon eh, la posición de un proyecto como Mueve es que sí podría ser, pero veamos lo que nos cuesta. Las intervenciones tienen que ir en todos los frentes para poder lograr una transformación, porque ya las ciudades que tenemos las construimos sin dejar los espacios suficientes para estos grandes proyectos. Entonces, este tipo de proyectos requieren, como han visto con el proceso del tren, años de estudios, años para el proceso de contratación y años para lograr la ejecución. Si aspiramos a tener un metro, podemos ir trabajando en la propuesta, por decirlo de alguna forma, pero también tenemos que generar las condiciones habilitantes para que ese metro tenga la demanda suficiente para que sea un motor de desarrollo. Y un ejemplo muy simple, tenemos un congestionamiento vial en crecimiento. Por más que invirtamos en rutas o en ampliación de vías, al mismo tiempo que se construyen más vías o más amplitud en las calles, se compran más vehículos. Y tenemos, en Costa Rica tenemos una de las densidades, por decir, de tasas de vehículos por persona más alta del mundo, de Latinoamérica. Y nuestro servicio de autobuses no está siendo mejorado y la infraestructura mejorada para que el servicio de transporte público sea de tal calidad que yo o la persona usuaria del vehículo particular decida bajarse del carro y andar en bus. Para que eso suceda, los buses deberían tener las condiciones para ser igual que el tren, en el sentido de que yo sé a qué hora sale el tren y a qué hora llega. En los buses no es así. En los buses yo sé a qué hora salgo de donde tome el bus, pero según sea el congestionamiento vial puede ser 1 hora, media hora, 2 horas y se vuelve inmanejable. Y tenemos que tener claro que la mayoría de la población se mueve en bus, aunque lo que veamos son carros. Entonces le estamos quitando calidad de vida a un grupo de población que no puede elegir otro medio de transporte y los que se mueven o nos movemos en carro particular, cada día comemos más presa y tenemos menos control de cuánto tiempo ocupamos para movernos de un lugar a otro. Entonces hay intervenciones en la infraestructura que nos obligan a pensarlo si andamos en carro particular, que son las que deberíamos estar haciendo para un uso óptimo del espacio. Vamos a seguir empresas y las ciudades que tienen sistemas de BRT, de carriles exclusivos para autobuses, metros, siguen teniendo problemas de congestionamiento vial, pero tratan de democratizar los otros modos de transporte y hacerlos más efectivos para que el que quiera andar en carro ande en carro, pero el que no pueda o prefiera moverse en otros medios lo pueda hacer y llegue en mejor tiempo a los lugares. Entonces, para mí el metro es una posibilidad futura en Costa Rica, pero deberíamos ir quemando o construyendo o promoviendo las que nos quedan más fáciles, digamos, en la estructura actual, que venimos tarde, como en la integración del sistema de transporte público, modalidad autobús, como en aceras, en cruzabilidad de las rutas nacionales, una serie de cosas que podríamos ir trabajando en paralelo.
y no quedarnos solo con un proyecto que si no se interviene lo demás, pues no resuelve o no genera oportunidades para el grueso de la población. Está bien. Bueno, y no hay más preguntas, creo. Si alguna persona quisiera, ¿verdad?, preguntar algo, podría abrir el micrófono acá. O si no, ¿verdad? Les agradecemos mucho su participación, en especial a Eida por habernos dado este resumen de los retos del Proyecto Mueve. Como vemos, no va a quedarse el tema acá, sino que hay que buscar cómo ir avanzando y desde los diferentes roles, ¿verdad? Nos decía Eida, desde la municipalidad como ciudadanos y ciudadanas y con una visión nacional de solucionar este embudo en el que estamos, en este tema. Pero ahí vamos poco a poco y las obras demostrativas son una evidencia concreta que se puede ir avanzando. Así es. Bueno, de mi parte, muchas gracias a los que se conectaron. Muchas gracias a Félix por la oportunidad. Si quieren saber más del proyecto, nos pueden seguir en redes sociales. Ahí vamos a estar de aquí a junio haciendo publicaciones y mostrando las diferentes obras una vez, bueno, conforme vayamos avanzando, Y esperando completar las 15. la charla queda en el YouTube de Produce y en el Facebook también. Entonces ahí pueden consultarla posteriormente. Muchísimas gracias. Bueno, Pasen muy un buena gusto. noche. Buenas noches a todos y Buenas todas. noches. Hasta luego.